El profeta Isaías, nacido alrededor del año 765 a.C. en Jerusalén, es considerado uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su ministerio se desarrolló durante el reinado de los monarcas de Judá, Usías, Jonatán, Acaz, Ezequías y Manasés, en una época de gran crisis debido a la expansión del imperio asirio. Isaías es conocido por haber escrito el libro que lleva su nombre, y su vida y enseñanzas dejaron un impacto profundo en la historia religiosa. Isaías fue llamado por Dios para profetizar en un tiempo en que Israel había caído en una terrible apostasía, alejándose de los caminos divinos. En el capítulo 1 de su libro, describe una visión en la que Dios reprende al pueblo por sus pecados, comparándolos con las ciudades de Sodoma y Gomorra. El pueblo de Israel había olvidado el amor y la justicia hacia su prójimo, y sus sacrificios ya no agradaban a Dios, quien les exigía un cambio en su actitud hacia los más necesitados. A pesar de esta dureza, Isaías continuó su labor de exhortar a la nación, a pesar de la resistencia y la falta de fe de su pueblo. El profeta Isaías es recordado por su valentía y por la fidelidad con la que cumplió su misión. A lo largo de su ministerio, predijo eventos trascendentales, incluyendo la venida de un Mesías, mucho antes de que estos se hicieran realidad. Su mensaje fue tan relevante que muchos lo consideraron el evangelista entre los profetas. Isaías también fundó una escuela de profetas y dejó un legado de discípulos, a pesar de ser atacado por las autoridades del reino. Las autoridades no aceptaban sus duras críticas. La principal crítica de Isaías se centraba en las alianzas que el pueblo de Judá intentaba hacer con naciones vecinas, algo que Dios desaprobaba. El rey Manasés, que gobernaba Judá en esa época, se volvió especialmente hostil hacia Isaías. Según algunas fuentes, Manasés se alejó de la fe de sus antepasados y adoptó prácticas paganas, lo que llevó a una persecución contra los profetas. Esto también provocó un aumento de la brujería y la idolatría. Fue bajo su mandato que Isaías sufrió una trágica muerte. La tradición judía sostiene que Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado en dos, debido a sus denuncias contra la corrupción del pueblo. Su crítica al gobierno fue la causa. Un falso profeta acusó a Isaías de haber comparado a Jerusalén con Sodoma, lo que llevó a su cruel ejecución. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, hace referencia a la trágica muerte de Isaías, mencionando que muchos profetas sufrieron persecución. Entre ellos, Isaías fue aserrado. A pesar de su doloroso final, Isaías no mostró temor ni arrepentimiento. Según la tradición, mientras era ejecutado, Isaías habló con valentía, proclamando las palabras del Espíritu Santo hasta su último aliento. Este sacrificio refleja la amarga realidad de cómo los profetas de Dios fueron tratados a lo largo de la historia. La muerte de Isaías es un recordatorio del sufrimiento que muchos hombres de fe enfrentaron en tiempos antiguos. En su caso, fue una muerte particularmente dolorosa, pero su vida y mensaje continúan siendo una fuente de inspiración. Jesús mismo lamentó el destino de los profetas en Jerusalén, diciendo que la ciudad mataba a aquellos enviados por Dios. Isaías, como muchos otros, pagó un alto precio por su fidelidad, pero su legado perdura. En conclusión, la vida y muerte de Isaías nos enseñan sobre la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso en medio de la adversidad. Su sacrificio y valentía nos invitan a reflexionar sobre cómo enfrentaríamos nosotros mismos las pruebas de la vida y la persecución por mantenernos fieles a nuestros principios. ¿Te imaginas estar en el lugar de Isaías, enfrentando la muerte por hablar la verdad? Sin duda su historia es un testimonio de fe inquebrantable.